Agradezco la invitación de ACOM a participar en su 12º Congreso Nacional. El tema a desarrollar el día de hoy es el tratamiento secuencial en osteoporosis. Soy el Dr. Fidencio Cons Molina, médico reumatólogo de México, y este es mi currículum vitae. Esta es mi declaración de intereses y declaro no tener conflictos de interés y no haber recibido honorarios por esta presentación. Quiero iniciar esta presentación discutiendo por qué se debe considerar el tratamiento secuencial e incluso el tratamiento combinado en la osteoporosis. Muchos pacientes con osteoporosis tienen una larga vida por delante después de que son diagnosticados con osteoporosis y por lo tanto necesitan un plan de manejo a largo plazo. Algunos pacientes experimentan un fracaso del tratamiento en forma de fracturas múltiples o pérdida de la densidad mineral ósea a pesar del tratamiento en curso. En estos pacientes, el plan de tratamiento debe revisarse, incluido el cambio de tratamiento. Cada vez se genera más evidencia que apunta hacia un objetivo de tratamiento para pacientes con osteoporosis, y una vez que se alcance el objetivo, es momento de revisar el plan de tratamiento y considerar cambiar o suspender el mismo. En esta excelente revisión de la doctora Felicia Cosman, sugiere que diferentes medicamentos para la osteoporosis pueden ser más apropiados en diferentes etapas de la vida de una paciente. Por ejemplo, en mujeres premenopáusicas, en mujeres posmenopáusicas tempranas sin fracturas, con edad a mediados de sus 50 o inicios de sus 60, mujeres en sus finales de los 60 o mayores, o mujeres de cualquier edad con fractura osteoporótica reciente, fracturas osteoporóticas múltiples o una densidad mineral ósea muy baja, esto es, un T-score menor a -3 o -3.5. La terapia secuencial no es un concepto nuevo. Ya hace más de 20 años teníamos propuestas de terapias secuenciales, pero sin fundamento de medicina basada en evidencias. Como es muy grande el número de posibles combinaciones de secuencias de medicamentos, y solo con fines didácticos para esta presentación, he dividido en 3 secciones las secuencias: antirresortivos seguidos de anabólicos, anabólicos seguidos de antirresortivos y anabólicos seguidos de anabólicos. ¿Cuál debe ser el tratamiento de la osteoporosis después de utilizar un antirresortivo? Sabemos que es el escenario clínico más común y la motivación habitual para el cambio es una falla al tratamiento. Las opciones habituales son seguir con un anabólico o continuar con otro antirresortivo. Aquí les muestro algunas secuencias de antirresortivos seguidos de anabólicos que han sido publicados. En general, se acepta que el uso previo de alendronato atenúa la respuesta a teriparatide en algunos estudios. Este efecto puede ser menor o no ocurrir con tratamientos previos con risedronato o raloxifeno. Más adelante les mostraré lo que sucede cuando se usa un anabólico después de denosumab. ¿Cuál debe ser el tratamiento de osteoporosis después de utilizar bisfosfonatos? Esta pregunta la contestó Eiken y Vestergaard en su publicación de 2015. Ellos revisaron los resultados de 11 estudios que evaluaron prospectivamente el tratamiento después de alendronato o risedronato en mujeres con osteoporosis posmenopáusica. Todos los estudios son de corta duración, de 24 meses o menos, y evalúan el tema de la terapia de transición de alendronato o risedronato. Ninguno de los estudios tuvo el poder estadístico para evaluar la eficacia de la reducción de fracturas. La transición de alendronato a ácido zoledrónico mantiene los efectos terapéuticos durante 12 meses. Cambiar a denosumab o teriparatida provoca aumentos adicionales en la densidad mineral ósea.
días con todos. Estoy muy contento de ser parte de la conferencia ACOM de este año. Lamento que tenga que ser virtual, sería mucho más entretenido que estuviéramos todos juntos. Se me ha pedido que hable del debate entre el uso de drogas osteoanabólicas o antirremodelación como terapia de primera línea en pacientes con osteoporosis. Ya han oído sobre las guías de manejo de osteoporosis y sobre el uso de distintas medicaciones de forma secuencial. De manera que esto será algo adicional a los comentarios que ya hemos hecho. Nótese mi afiliación y mi declaración de mi asociación ya por varios años con Amgen. Y, por supuesto, estaremos mencionando algunas drogas que fabrica Amgen. Entonces, ¿qué drogas deberíamos utilizar para empezar la terapia? Pues deberíamos para eso recordar las bases de lo que es la osteoporosis. La osteoporosis no es solamente una baja densidad ósea. Como saben, es todo un proceso que resulta por la pérdida progresiva de hueso, que empieza en la menopausia con las mujeres y con la edad en hombres y mujeres. Esto lleva a una reducción gradual de la masa ósea total. Pero más importantemente, esta pérdida de hueso lleva a un deterioro de la microarquitectura tanto del hueso trabecular como del hueso cortical. Todos conocen las imágenes que se muestran hacia la derecha de esta diapositiva, que ilustran la diferencia estructural entre un hueso osteoporótico comparado con un hueso de una persona joven y normal. Entonces, hay que recordar esta anormalidad estructural que explica esta reducción en la fuerza del hueso. El tratamiento ideal para la osteoporosis no solamente mejoraría la densidad y la masa ósea, sino que también restauraría la estructura ósea a lo normal para mejorar la fuerza y reducir el riesgo de fractura. Como ya hemos oído, hay una serie de medicamentos que están disponibles para el tratamiento de la osteoporosis que caen en dos categorías grandes, sean estas los antirremodelación, que incluyen los agonistas de estrógenos, los bifosfonatos y el denosumab. Y hay dos clases de medicaciones osteoanabólicas, los análogos de paratormona, la teriparatida, ya lo conocemos varios, en mi país también está disponible la abaloparatida, y finalmente el romosozumab como inhibidor de la esclerostina. Hay una diferencia importante entre estos dos medicamentos, antirremodelación y osteoanabólicos, y es cómo actúan sobre la formación de hueso. Obviamente los anabólicos aumentan la formación de hueso, mientras que los antirremodelación no solamente reducen la resorción ósea, sino que también reducen la formación de hueso. Hay que recordar eso. La diferencia entre estas dos categorías de drogas osteoanabólicas tiene que ver con sus efectos sobre la resorción. La paratormona aumenta la resorción, mientras que el romosozumab reduce la resorción. Entonces hay diferencias entre el equilibrio óseos en ambas terapias y eso se refleja, ya veremos en un momento, en la magnitud de cambios que observamos en la densidad ósea. Ahora, el mecanismo por el cual ocurre esto con las drogas antirremodelación, al menos en los primeros 2 años, simplemente es llenar el espacio de remodelación que se forma cuando empieza el tratamiento. O, como se ve ese aumento grande en la densidad del hueso con los osteoanabólicos. Eso se debe en cambio a la estimulación de los osteoblastos y la producción de nuevo hueso. Pero quizás la diferencia más importante sea que las drogas antirremodelación solamente preservan la microarquitectura tal como está, pero por otro lado no la pueden mejorar, mientras que los osteoanabólicos, tanto la teriparatida como el romosozumab, y esto lo confirman estudios de biopsia, que efectivamente mejora la arquitectura trabecular, cambiando aquellos usos débiles de la arquitectura trabecular y devuelven a estas placas fuertes y densas de hueso para mejorar la fuerza y la resistencia del hueso. Hay otro punto importante además cuando tomamos esa decisión, es decir, con cuál droga comenzar.
Hoy vamos a hablar un poco de nutrición en osteoporosis. Mi nombre es Andrés Felipe Coy, soy internista y endocrinólogo. Si me quieren seguir en redes sociales aparezco como drcoy.endocrino y tengo la fortuna de trabajar en la Fundación Santa Fe de Bogotá. Y creo que cuando vamos a hablar de nutrición en osteoporosis debemos empezar con la prevención. Y esta es una imagen de cuando llegamos al pico de masa ósea en el contexto de mujer y hombre, y como vemos está alrededor de la segunda o tercera década de la vida, pero es desde la niñez en donde vemos ese gran incremento de masa ósea, y es aquí donde deberíamos de empezar a tener en cuenta la parte nutricional para evitar llegar a osteoporosis. Si ustedes miran la línea puntada, la tercera línea punteada, lo que vamos a ver son factores de vida que son subóptimos. ¿Esto qué quiere decir? Que no tenemos un pico adecuado de masa ósea, y bajo este contexto, después de que llegamos a cierta edad y empezamos a perder esta masa ósea, pues nos aumenta el riesgo de osteoporosis. Y esto realmente lo que quería traer el día de hoy era poder hablar un poquito de que la prevención es fundamental en osteoporosis y la nutrición es uno de los factores fundamentales. Entonces, cuando estamos revisando este tema, deberíamos de tener en cuenta tres pilares. Y como yo siempre les digo a mis pacientes es, hablemos de una mesa de tres patas, ¿sí? ¿Por qué? Porque cada uno es independiente y cada uno es fundamental bajo el contexto de la nutrición en osteoporosis. Imaginemos esa mesa de tres patas, y es que si tenemos una de esas patas que no es adecuada, pues no vamos a tener el equilibrio adecuado y vamos a tener un mayor riesgo. Estos tres pilares en el contexto de osteoporosis son calcio, vitamina D y proteína. Ahora, esto está descrito en las últimas guías de osteoporosis de Inglaterra. En la práctica clínica, las fuentes dietarias son la opción preferida, y calcio combinado con vitamina D debe darse en aquellas personas que no tienen una ingesta insuficiente, que no tienen una ingesta suficiente de su dieta, ¿sí? Entonces, esta última parte es fundamental, que no tienen una ingesta suficiente de su dieta, ¿sí? Y es que estos tres pilares nutricionales no son equivalentes a suplementos. Deberíamos de optimizar la manera de que nuestros pacientes consuman todos estos tres pilares en cuanto a su alimentación. Si no la logran, ahí es cuando deberíamos de estar considerando entonces los suplementos. Hablemos un poco entonces del calcio, de la vitamina D y de la proteína. Y es que el calcio, desde el punto de vista del requerimiento mínimo para mantener un hueso saludable, está descrito que es de 741 miligramos por día, esto en población sana, ¿sí? La población colombiana, por un estudio que fue publicado 2021-2022, sabemos que está en el rango de 726 miligramos día. Entonces, desde aquí, como les estaba mostrando, es donde deberíamos de empezar a impactar a nuestra población, y es favorecer el incremento de la ingesta de calcio a través de la dieta, ¿sí? Desde el punto de vista de vitamina D, 80-90% viene de la exposición a la luz solar y tan solo un 10-20% de la alimentación. Entonces deberíamos de enfocarnos en esa exposición solar con todas las consideraciones que esto lleva, desde el punto de vista de las horas de la exposición solar, del bloqueador, etcétera, etcétera. Y lo que sabemos es que deberían ser por lo menos 800 unidades internacionales una vez al día, ¿sí? Y esta vitamina D gana mayor relevancia en aquellos pacientes que se encuentran limitados a un hogar, pacientes que no salen mucho, pacientes que están relativamente quietos, y ya ahorita vamos a hablar también del porqué de esto. En el tercer pilar, entonces, tenemos la proteína, que la ingesta proteica mayor de 0.75 gramos por kilogramo de peso día se ha asociado a una mayor densidad mineral ósea en cuello femoral y cadera total. Y además tenemos una mejoría desde el punto de vista de la unión músculo-hueso. Recordemos que esta unión es fundamental en el contexto de la prevención y del tratamiento de osteoporosis. Si tenemos un buen músculo, vamos a tener un buen hueso. Ahora hablemos un poco de cuáles son los requerimientos de calcio y vitamina D. Esto tomado de diferentes fuentes, como ustedes pueden ver en el lado izquierdo, las fuentes son del Instituto de Medicina, y en el lado derecho vamos a mirar las guías europeas en el contexto de osteoporosis en mujeres. Sin embargo, son muy similares. Hablemos entonces de entre los 51 y 70 años, vamos a encontrar que el requerimiento de calcio es muy similar entre estas dos instituciones, alrededor de 1.200, inclusive 1.300 miligramos de calcio al día, y desde el punto de vista de vitamina D, 400, 600, y en el otro lado nos vamos más hacia 800, con un requerimiento de proteína que sí se mantiene, alrededor de 1 gramo.
Buen día. Hoy vamos a hablar de las recomendaciones para prescribir ejercicio en el paciente con osteosarcopenia. Cuando hablamos de osteosarcopenia, entonces empezamos a mirar que ese paciente que nos dan este diagnóstico por lo general es un paciente de avanzada edad o de la tercera edad. Pero lo que estamos encontrando en este momento son pacientes de 40 años y menores de 40 años con esta patología. ¿Y eso se debe a qué? A un aumento del peso en grasa en las personas que está generando procesos inflamatorios y llevan a obesidad y los procesos de sedentarismo que también generan que estos pacientes a temprana edad empiecen a desarrollar esta patología de la osteosarcopenia. Y todo empieza en este prototipo que estoy desarrollando, que se llama el eje hueso, articulación, músculo adipocito, donde la célula madre en el paciente sedentario, por la MP quinasa que se disminuye y por aumento de las miostatinas, hacen que esa célula madre se vuelva un adipocito. Por otro lado, la célula madre del hueso, ¿sí? Cuando está en presencia de un paciente con sedentarismo, se activan todos estos procesos y se genera un adipocito en vez de un osteoblasto. Entonces ahí estaríamos viendo que se empieza a generar una infiltración grasa en la médula ósea del hueso y en el músculo de esa persona. Entonces tenemos menos calidad de músculo y menos calidad de hueso y eso hace que entonces empezamos a perder esa masa muscular y empezamos a tener eh, menos progresión o menos desarrollo de esa masa ósea, empezamos a perderla. Y por último, entramos a la articulación, porque, por ejemplo, en rodilla, en los pacientes que se aumentan de peso graso, aquí en esta parte hay una estructura anatómica que se llama la grasa de Hoffa, y esa grasa de Hoffa se aumenta y genera inflamación, donde también se aumenta factor de necrosis tumoral alfa, leptina e interleuquina 6, y hace que se esté en contacto con el condrocito y haya muerte del condrocito, entonces por eso también va a haber una lesión condral. Entonces todo este eje gira en sedentarismo y en infiltración grasa. Por el contrario, si hago ejercicio, esa célula madre se vuelve músculo y esa célula madre se vuelve osteoblasto en el hueso y el músculo tiene un efecto paracrino sobre el hueso que me va a ayudar a que ese osteoblasto tenga un mejor trabajo y se generen más osteoblastos y se controlen los osteoclastos. Entonces, para hablar de actividad física de prescribir, tenemos que saber que la actividad física es todo movimiento muscular que genere un gasto energético. Entonces, ahí vemos las actividades del día a día de la casa, del trabajo, de desplazarnos. Y por otro lado, ya el ejercicio es esa actividad física con una programación, una estructuración y un planeamiento para que la persona pueda ejecutarla. Y por último, ya el ejercicio tiene unas metas claras. Entonces, para efectos prácticos vamos a hablar de actividad física y principalmente de ejercicio. Entonces, ¿qué ejercicio podemos prescribir en este paciente con osteosarcopenia? Hablemos de las personas adultas, jóvenes y adultos jóvenes que no tengan ninguna patología. Entonces, las guías, especialmente esta última que se publicó en el 2019 y no han cambiado mucho desde el 2008, es que mínimo se deben hacer 150 minutos a la semana repartidos en 5 días, lo cual estaríamos hablando de 30 minutos al día. Y debemos hacer estos ejercicios bajo unas escalas. Uno, de 4 a 6 puntos en la escala de percepción del ejercicio, que va de 0 a 10, y es cómo percibo yo el cansancio que estoy teniendo durante mi ejercicio, o en otra escala que es muy conocida, que es la escala de Borg, que va de 6 a 20 y donde trabajaría entre 12 y 13. Ahí estaríamos hablando de una intensidad moderada. Si me quiero ir a utilizar los dispositivos y los relojes o los dispositivos móviles, entonces podría trabajar entre el 40 y el 59% de la frecuencia cardíaca de reserva, que es la frecuencia cardíaca máxima menos la de reposo, y ahí estaríamos sacando la de reserva, o entre el 64 y el 74% de la frecuencia cardíaca máxima, que puede ser teórica, que se saca con fórmula, o real si se ha hecho una ergospirometría o una prueba de esfuerzo.